Hola amigos, les habla Estalinismo Moderado. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un país que quizás muchos de ustedes no conozcan. Vamos a hablar de Hungría. Es un país perteneciente a la Unión Europea. Es un país ubicado en Europa del Este, cerca del río Danubio. Pero hoy no hablaremos de turismo. Hoy hablaremos nada más y nada menos que de su líder, el primer ministro Viktor Orbán. Este personaje tan curioso que gobierna a Hungría con puño de hierro y tiene un país que, ¿cómo decirlo?, es la espinita de la Unión Europea. ¿Por qué? Por varios motivos. Obviamente no los voy a traslucidar en este inicio, pero es un personaje curioso. Es un hombre que gobierna su país con puño de hierro. Es un país en el cual él tiene una popularidad enorme a pesar de que hay oposición en Hungría. Y es un hombre que se ha atrevido directamente a enfrentarse cara a cara con la Unión Europea. Pero para conocer todo esto, acompáñenme y conozcan a este personaje que muchos llaman el Putin del Danubio. Amigos, la historia de Hungría es una historia bastante curiosa. Empecemos por el principio. Hungría, tras la Segunda Guerra Mundial, se volvió un país del bloque soviético, es decir, se volvió un país comunista. Pero Hungría demostró algo que otros países no demostraron sino hasta más adelante del siglo XX. En 1956 ocurrió la Revolución Húngara, que fue una revolución en la cual millones de ciudadanos pidieron que la Unión Soviética dejara de interferir en asuntos húngaros y hubiera un cambio de paradigma sobre la política en Hungría. Desafortunadamente esta revolución tuvo un final triste. Fue sofocada por los soviéticos de manera violenta. Los líderes de esta revolución terminaron asesinados, fusilados vilmente. Pero bueno, esto implicó que Hungría seguiría siendo comunista hasta 1989, año en el cual casi todas las dictaduras del bloque del Este empiezan a caer lentamente. Durante esta época empieza a surgir un pequeño grupo llamado la Unión Cívica Húngara, en la cual hacía parte nuestro protagonista, Viktor Orbán. Este movimiento universitario, en su gran mayoría anticomunista, se manifestó constantemente contra la dictadura comunista. En 1989, Hungría deja de ser comunista y el país empieza a vislumbrar un nuevo periodo de cambio hacia el capitalismo. Pero aún no era la época de Viktor Orbán. Más adelante veremos cómo fue que Viktor Orbán llegaría al poder. Viktor Orbán Viktor Orbán sería primer ministro de Hungría en su primer periodo entre 1998 al 2002. ¿Qué pasa? Durante este periodo Viktor Orbán obviamente tiene que lograr que Hungría se recupere. Hace algunas medidas que ayudan al crecimiento del PIB en el país y a un crecimiento alto. Obviamente hay un asunto que calaría mucho en su segundo gobierno. Viktor Orbán logra que su país se una en 1999 a la OTAN. ¿Esto qué implica? Él se uniría ese mismo año con Polonia y República Checa, dos países que hacían parte, al igual que Hungría, de la esfera soviética. Y esto obviamente es un problema, porque obviamente chocaba con intereses políticos rusos, porque amigos, en esa misma época ya estaba empezando a rondar un personaje del cual ya hicimos un pequeño video, sí, Vladimir Putin. ¿Qué pasa entonces en ese momento? Hungría empieza un proceso de cambio en el cual Viktor Orbán sería responsable, pero hay un pequeño problema. Viktor Orbán empieza a ser perseguido por varios motivos, por ejemplo, corrupción en sus máximos ministros del partido, es decir, varios de los ministros de Orbán estaban metidos en escándalos de corrupción, los cuales no mermaron la popularidad de Orbán, algo parecido a otro personaje, pero
Obviamente esto no hizo que le fuera muy bien. Posteriormente, en 2002, Viktor Orbán acaba su primer mandato como primer ministro en Hungría, y esto produce un cambio importante en la política húngara, ya que Orbán volvería más adelante en 2010 y comenzaría un periodo más radical en su gobierno. En 2010, Viktor Orbán llega al poder por segunda vez a Hungría, y actualmente aún sigue siendo el primer ministro en Hungría. ¿Qué pasa, amigos? Viktor Orbán ha hecho que su país sea un país algo curioso dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Viktor Orbán es un hombre que sus ideales políticos son muy conservadores, a pesar de que él apoya una economía liberal. Por ejemplo, es antiaborto, anti-LGTBI, obviamente ha demostrado actitudes muy conservadoras, e incluso este hombre ha llevado del dicho al hecho muchas de sus ideas religiosas y políticas a Hungría. Por ejemplo, durante su segundo periodo hizo una nueva constitución, una constitución no muy amiga con muchas posturas de la Unión Europea. Por ejemplo, restringió el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y obviamente su constitución se transformó en una constitución muy conservadora, y eso obviamente sabemos que no gusta mucho en Bruselas. Esto obviamente provocó un problema. Viktor Orbán siempre se ha caracterizado por defender, según él, los intereses húngaros sobre Europa. Es un hombre que pretende, es un hombre que podríamos decir con una doble idea, porque pretende seguir en la Unión Europea, pero pretende que Hungría sea libre de la penetración de Merkel dentro de su país. Otro punto de quiebre importante en su segundo mandato fue nada más y nada menos que la crisis de refugiados. Hungría fue uno de los muchos países de la Unión Europea que se resistió a recibir refugiados. Orbán sacaba excusas y frases como, por ejemplo, que los refugiados eran el caballo de Troya del terrorismo. Yo creo que con esta frase podríamos resumir cómo es la actitud de Viktor Orbán frente a los refugiados. Obviamente esta política ha hecho que varias veces Bruselas haya atacado a Orbán, pero Viktor Orbán se ha mantenido. Otro escándalo que es poco conocido, pero que podría influir un poco en el poder de Orbán dentro de Hungría, es que Orbán busca que los húngaros crean en su idea. Incluso el tema de los refugiados se lo llevó a referéndum. Él plasmó en un referéndum la posibilidad de la entrada de refugiados o no a su país. Obviamente ganó el no, porque Viktor Orbán tenía mucho poder, y tiene un poder que quiere que siga acumulándose en Hungría. Por ejemplo, otro tema candente del cual poco se ha hablado, pero es un tema interesante, es una pequeña región en la actual Rumania, específicamente en la zona de Transilvania, que es una región de mayoría húngara. Esta pequeña región, que es considerada la Cataluña húngara, pero hay un problema. Esta región, que es una región que hace parte actualmente de Rumanía y que es una región importante del país rumano, tiene mayoría húngara en varios sectores de esta región. Uno de ellos es Skeisiland, una pequeña región la cual actualmente está exigiendo su independencia, y Viktor Orbán, como buen amigo de Putin, está aprovechando esto con un fin. ¿Qué fin busca Viktor Orbán? Sencillo. Viktor Orbán busca, a través de darles la nacionalidad húngara a la gente que vive en Skeisiland, ganar votos. Por ejemplo, ellos pudieron votar en las elecciones pasadas en Hungría, donde curiosamente el partido de Viktor Orbán ganó de nuevo, no obviamente con mayoría, porque desafortunadamente Viktor Orbán tiene muchos enemigos políticos en Hungría: la oposición, el aumento de la ultraderecha con el partido Jobbik, que es un partido curioso, pero que en las elecciones pasadas perdió algunos votantes, pero que aún es una amenaza fuerte para Orbán, porque ellos son aún más radicales que Viktor Orbán.
muy anti-europeos, más que Víctor Orbán, y pueden representar una amenaza. Pero estas tensiones han hecho que Víctor Orbán sea un hombre que en esta zona tenga poder y control, específicamente porque está aprovechando una situación política de otra nación para usarla en su beneficio. Así que Víctor Orbán es como un Putin del Danubio. Apoyará obviamente a las regiones húngaras con el único objetivo de llegar al poder. Pero, obviamente esto es un claro entendimiento del poder que puede tener Víctor Orbán. Obviamente, Víctor Orbán es un personaje curioso, pero más adelante hablaremos más de él en otros vídeos. Por lo tanto, esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. No olviden darle like y suscribirse para ver más vídeos de este estilo. Estamos preparando algo grande, una sección que vamos a poner en este canal, pero va a ser con un país que a algunos les gusta, a otros no, a otros les da miedo y a otros les gusta. Vamos a hablar de China y de varias noticias sobre esto. Así que bueno, denle like, suscríbanse y los esperamos en una próxima emisión. Les habla Estalinismo Moderado y les damos un abrazo y esperamos volverlos a ver pronto. Hasta luego.